vamos a empezar. Ujú. Vamos a empezar orando para que el Señor nos pueda dirigir en esta hora. Señor, te damos Ya. gracias por permitirnos estar contigo en esta hora. Queremos de una u otra manera prepararnos, capacitarnos, entender tus propósitos para que también podamos nosotros como iglesia, como jóvenes, ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Gracias, Señor, por todo. Queremos disponer nuestras vidas para escucharte. Queremos disponer nuestras vidas para que tú lo utilices también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, voy a compartir con ustedes, voy a compartir pantalla. Creo que sí necesito que me hagas hospedador. Voy a ver si puedo. Ya. Sí. O anfitrión, no sé. El Sí, ahí lo anfitrión, cambié. ya, perfecto. Ya lo puse. Ya, entonces, Rolando Quispe is the host now. ya. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces, a partir de hoy día vamos a entrar a estudiar un poco lo que son pasos del discipulado. Pero quiero como hacer una pequeña introducción. Muchas veces cuando hablamos de discipulado, no sé, estamos como siempre pensando en capacitación. El discipulado es más que una capacitación. Yo considero que es una aventura que el Señor nos permite vivir mirando el mundo entero, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les encanta viajar, no sé si a ustedes les encanta soñar, como uno dice, wow, mira, si ustedes tienen como el anhelo de impactar en medio de la sociedad, de que realmente poder hacer cosas maravillosas, cosas grandes, ¿no? Cosas que realmente no solamente pueda impactar nuestro entorno, sino también el mundo entero. Eso es lo que Jesús hizo cuando él decidió empezar su ministerio y llamó a un grupo de personas, ¿no? En este caso, 12 personas, y con ellos Jesús literalmente impactó el mundo entero. Hoy día el cristianismo está casi en todo el mundo. Los misiólogos dicen de que hay como 3,000 a 5,000 pueblos que todavía no han escuchado nada del cristianismo, pero casi en todos los continentes el cristianismo ya ha llegado, ¿no? Y eso tiene que ver con Jesús, con Jesús que tomó ese desafío de obediencia de parte del Señor Ujú. para poder hacer discípulos y con sus discípulos poder impactar el mundo, ¿ya? Entonces, no es solamente, el discipulado no solamente tiene que ver con que nosotros vamos a, no sé, hacer un curso o solamente tomarlo como algo anexo a nuestras vidas, ¿no? Como algo más de todo lo que hacemos, ¿ya? El trabajo, la familia, los estudios, y ahí tal vez en el último lugar a veces uno lo coloca, ya, tengo que hacer discipulado, no tengo que ir al curso de discipulado, ¿no? Si lo tomamos y lo miramos de esa manera, no va a pasar nada en nuestras vidas. Vamos a seguir igual, igual, igual. Y yo considero de que muchas veces pasan los años y seguimos en el mismo lugar. Pero cuando entendemos de que realmente a través del discipulado yo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, entonces ahí el discipulado se convierte en algo fundamental y que está involucrado en todo el quehacer de mi vida como algo, como dentro de la escala de importancia es el número uno. Sí, el discipulado es el número uno, ¿ya? Entonces yo quiero básicamente desafiarles para que ustedes coloquen el discipulado, el ser un discípulo de Jesucristo,
como algo dentro de las categorías como el primero. Esto es la base de mi vida. Yo quiero ser discípulo en todas las áreas de mi vida. Quiero ser un discípulo como estudiante, quiero ser un discípulo como profesional, quiero ser un discípulo como trabajador, como hijo, como hija. Sí, en cualquier área que Dios nos permita desenvolvernos, el discipulado debería transformar nuestras vidas. Yo estoy seguro que los discípulos, ¿no?, como Pedro, fueron realmente transformados por el Señor, ¿ya? No solamente su vida religiosa, sino toda su vida, toda su vida. Yo creo que cuando Pedro, por ejemplo, sabemos que Pedro era casado. Yo estoy seguro que la esposa de Pedro le decía, oye, Pedro, anda detrás de Jesús. Yo quiero que estés allá porque realmente el que tú estés allá nos hace bien como matrimonio, nos hace bien como familia y nos hace bien como es bueno para nuestro país o para nuestra ciudad, ¿no? Entonces yo creo que eran ellos, la familia, lo que le impulsaban a decir, anda detrás de Jesús, ¿ya? Yo no sé si eso pasará hoy día. Si no está pasando es porque realmente no estamos siendo discípulos. Porque un discípulo tiene que pasar eso. Es decir, como discípulos nosotros tenemos que ser parte de transformar y de impactar el lugar donde estamos. Y que la gente nos diga, ¿sabe qué? Yo creo que donde tú estás es muy bueno. Y tal vez la gente pueda también querer seguirnos. Porque recordemos que Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, se habla de 70, después se habla más de 300, porque la gente anhelaba seguir, la multitud lo seguía. ¿Por qué creen? No solamente porque tenía una buena oratoria, sino porque su vida impactaba, su vida impactó a la sociedad. Era algo nuevo, era algo distinto, y era genuino, era sincero, era agradable poder escucharle y seguir a Jesús. Y cuando hablamos de discipulado, un discípulo es aquel que se tiene que asemejar a su maestro, ¿ya? Entonces, si queremos ver cambios en Arica, si queremos ver cambios en nuestra familia, si queremos ver cambios en el mundo, si queremos ver cambios en Chile, entonces yo les invito para que ustedes digan, yo quiero ser un discípulo. Así que con eso me gustaría que podamos como desafiarnos para ver a qué nos lleva el discipulado, ¿ya? Ustedes pueden hacerme preguntas en cualquier momento, así que no se preocupen, ¿ya? Dice, sea que alguien es un cristiano relativamente nuevo, o sea, un miembro ya con muchos años dentro de la iglesia, sea que sea un líder o sea que sea el pastor, la cuestión de cómo comenzar una relación de hacer discípulos es desafiante. Es decir, el ser discípulo no es solamente para para los pastores o para los líderes, no. La aventura empieza, es tan desafiante el ser discípulo aún para aquellas personas que están recién empezando dentro del cristianismo, ¿ya? Así que eso es lo que queremos ver. Pero vamos a ver un poco de lo que es la definición y me gustaría que realmente acá ustedes también vayan leyendo y haciéndose preguntas. Y si yo no respondo sus preguntas, ustedes pueden decirlo en voz alta, ¿ya? Es importante tal vez definir claramente lo que significa el discipulado o ser discípulo, porque creo que muchos entendemos de distintas maneras, ¿ya? Nosotros como iglesias bautistas estamos insertos dentro de la cultura donde para muchos de nosotros discipulado es un curso, ¿no? Entonces cuando uno dice vamos a hacer un discípulo o vamos a hacer un discipulado, entonces uno inmediatamente dice, ya, ¿qué tema vamos a tocar? ¿No? ¿De qué temas vamos a hablar? Muchas veces ese es el concepto que tenemos de ser discípulos. Y el discípulo tiene que ver un poco más allá que eso, ¿ya? Entonces dice, hasta que haya un acuerdo sobre esto, habrá ciertos grados de confusión. Es decir, si no entendemos lo que significa el ser discípulo y discipular, entonces vamos a tal vez enfrascarnos en nuestras propias confusiones e incertidumbres.
¿no? Y esto puede llevarnos a conflictos y desilusiones. Yo no sé si, bueno, creo que la primera iglesia lo ha vivido, y no solamente una vez, sino muchas veces, los conflictos que a veces se van armando dentro las iglesias. Y a veces es tan triste porque en realidad la iglesia es el lugar donde las personas deberían sentirse o las personas deberían encontrar algo distinto de lo que no hay en el mundo, ¿ya? De lo que no hay en ningún otro lugar, deberían encontrar en la iglesia, que es el amor, que es la fidelidad, que es el compañerismo, que es la paz, que es el gozo. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, entonces ser parte del cuerpo de Jesucristo tendría que ser algo maravilloso, ¿no? Porque es un privilegio ser parte del cuerpo de Jesucristo, es decir, es algo tan importante decir, tú eres parte de este cuerpo, ¿ya? Entonces, pero muchas veces no es así. Entonces, creo que eso tiene que ver porque en realidad los conceptos que manejamos de lo que es ser discípulos no hemos llegado a un criterio, entonces, y vivimos bastante como confundidos. En ese sentido, yo quiero invitarles para que podamos tal vez entrar en un consenso de lo que significa el ser discípulo y discipulado, ¿ya? Así que ahí yo necesito que ustedes me ayuden para saber qué es lo que están entendiendo. Entonces, vamos a pasar qué es ser un discípulo, ¿ya? Es alguien que responde con fe y obediencia al llamamiento misericordioso de Jesucristo. Es decir, quien llama a ser discípulos es Jesucristo, ¿ya? Entonces, es alguien, es una persona que responde con fe y obediencia. Es decir, estas dos cosas van bien de la mano. Por la fe que uno tiene en Dios, y mi fe me lleva a obedecer, ¿no? A ese llamado que Jesucristo nos hace, ¿ya? Un discípulo es un seguidor de Jesús que está creciendo intencionalmente, ¿ya? Este es otra definición muy importante. El discípulo es alguien que está creciendo intencionalmente para parecerse más a Jesús, ¿ya? Entonces, ahí tal vez la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué tanto yo me parezco a Jesús? ¿Será que la gente puede ver un parecido entre lo que yo soy con Jesucristo, con Jesús? ¿Ya? Y creo que dentro de nuestras iglesias es algo que nosotros no hacemos, porque en realidad, ¿qué es lo que nosotros a veces esperamos en la iglesia? O cuando nos juntamos, ¿cuál es nuestra vida como iglesia? ¿No? Cuando hacemos alguna reunión, nos juntamos ahí, nos preguntamos cómo está, tal vez algunos tienen una relación un poquito más cercana, si no, simplemente nos saludamos y hasta ahí llegó, y la otra semana volvemos otra vez, estamos en la reunión de jóvenes o en el grupo de oración o en el culto, y a veces esa es nuestra vida eh, como iglesia, y nada más que eso, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿y cómo está creciendo? ¿Quién le está ayudando a crecer? Eh, Tal vez voy a parar un poquito acá para que podamos conversar acá. Quiero verlos. En el crecimiento de ustedes, ya, bueno, a Mati no lo podemos ver, él no tiene cámara, así que no. En el crecimiento de ustedes, ¿qué cosas fueron fundamental? ¿Qué cosas son fundamental? Lo que ustedes son. Si si sus papás no estarían con ustedes, si tal vez lo que tienen no estaría ahí, ¿cómo hubieran crecido? ¿Qué hubiera sido de sus vidas? Si no tuvieran la posibilidad de ir a un colegio para estudiar, ¿qué sería de sus vidas? ¿No? ¿Es importante el rol de los papás o el rol de un tutor o el rol de alguien que esté sobre nosotros? ¿Qué piensan?
Sí, o sea, claramente es importante, donde cuando niño, al final la persona que te enseña es tu papá o la persona que está a cargo de uno. Y generalmente los papás son los que nos dan nuestros valores. La disciplina también nos sirve, porque si no, uno por instinto haría cualquier cosa si nadie pone límites o reglas. Y está comprobado que las personas que con familias más funcionales tienen siempre más estabilidad, incluso en el colegio, para que uno le pueda ir bien, porque uno como humano por instinto no le gusta estudiar, no le gusta hacer los quehaceres, ni las cosas que uno de repente como que la obligan a hacer. Entonces, hablando como de las cosas domésticas. Y tal vez llevándolo a la parte más cristiana, creo que, bueno, es realmente una bendición tener papás cristianos también, porque muchas veces toca que hay niños que no crecen con papás que son creyentes y eso es aún más difícil. En mi caso, mis papás más mayores, para no decir viejos, conocieron a Cristo realmente, entonces igual hay cosas que uno trae de antes, que uno nota que no estaba Cristo y es increíble cómo afecta eso. Así que claramente es muy importante lo que enseñan los papás y no solamente lo que enseñan hablando, sino que con los hechos, eso a uno le queda más. Entonces igual eso es súper importante. Connie, ¿cómo sería tu vida si solamente tú irías a tu casa el miércoles, el sábado y el domingo? 1 hora o 2 horas cada día. Es decir, 2 horas el miércoles, 2 horas el día sábado, 2 horas el domingo. Estarías ahí con tus papás. Y en esas 2 horas, claro, recibirías tu alimentación, los consejos, pero nada más que eso, es decir, como 6 horas a la semana. ¿Cómo sería tu vida? El resto del tiempo no están ahí. Últimamente me he puesto a pensar harto en eso, así como sería si yo no hubiera vivido todo lo que viví a lo largo de mi vida. O sea, yo cuando chica viví con mi mamá y con mi abuelo en esta casa, después mi mamá se casó con mi papá y todo eso, y me he puesto a pensar cómo hubiera sido si mi mamá, o sea, si yo no hubiera crecido un tiempo, si no hubiera estado hasta como los 7 años con mi abuelo, y si mi mamá no hubiera conocido a mi papá, y mi papá no hubiera estado ahí acá así como lo tengo ahora, o sea, hubiera sido horrible, porque, o sea, me doy cuenta que Dios dispuso las cosas como son ahora con un motivo, porque si todo lo que he vivido no hubiera sido así, yo creo que ahora no sería yo, sería otra persona totalmente diferente, sería una persona rebelde. Yo creo que perdida totalmente, así, no sería yo, sería otra persona mala, así que sí, yo creo que si estuviera en mi casa así como 6 horas a la semana, no, estaría perdida total, rebelde, tal vez con cuántos tatuajes en la cara, en la calle, y no. Con muchos Vaya. Sí. No, pero hablando en serio, yo necesito, porque, o sea, yo me conozco y necesito disciplina, necesito de alguien que esté ahí conmigo, porque, o sea, se podría decir que hasta un punto sí soy independiente, pero siempre necesito estar con mi familia, necesito ese apego emocional que tengo, porque si yo no tengo a mi familia, así, de verdad que me caigo. Porque este último tiempo de cuarentena me he dado cuenta que dependo mucho de mi familia. Entonces, o sea, dependo tanto emocional como físicamente de mi familia, son mi pilar. Entonces, sé que si ellos si yo no estuviera con ellos, si ellos no estuvieran así, sería horrible, la peor versión de mí. Si nosotros vemos un poco la realidad de nuestras iglesias, ¿no? Cuando simplemente nos acercamos al Señor miércoles, sábado y domingo, y 1 hora, 1 hora y media cada día en esos días.
prácticamente uno crece muchas veces un poco desnutrido, ¿no? Porque come lo que puede y recibe solamente en esos días tal vez una alimentación adecuada. Y tal vez, a veces ni siquiera en esos días uno recibe una alimentación adecuada. Entonces, es como a veces se complica más, ¿no? Y creo que por eso, yo creo que hoy día nuestras iglesias en todas partes están teniendo tantos problemas, tantos conflictos, porque en realidad cada uno crece como puede, se alimenta como puede. Entonces, eso no nos permite realmente poder asumir el desafío que el Señor tiene de decir, miren al mundo entero. Mira, ustedes pueden ser parte del cambio, de la transformación de un mundo, porque eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos soñar? ¿Cómo podemos ser capaces de mirarle a Dios cuando apenas estamos caminando, apenas estamos como tratando de sobrevivir básicamente? Entonces, por eso para Jesús el discipulado es tan importante, porque el discipulado tiene que ver con alguien que esté permanentemente contigo, el que te esté guiando, que te esté aconsejando, aquel que te esté alimentando, pero que esté involucrado en todas las áreas de tu vida, ¿no? No solamente en tu vida espiritual, sino en todas las áreas, que te diga cómo te está yendo en tu colegio, eh, cómo están tus notas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarte más? ¿Cómo podemos desafiarte más? ¿Qué necesitas? ¿No? Es decir, si ya nuestros papás están cumpliendo esa función, ahora, si hay otras personas también que nos puedan ayudar, tal vez nuestros pares, ¿no? Otros jóvenes igual que ustedes, eh, ¿no creen que el mundo sería totalmente distinto? ¿No? Entonces, por eso el discipulado es tan fundamental para crecer intencionalmente, ¿ya? Yo no sé si ustedes han estado con, alguna vez, no sé si han logrado juntarse con niños de la calle, ¿no? Niños que literalmente viven en la calle. Sería bueno, si no lo han hecho, sería bueno tener esa experiencia. Yo tuve, en algún momento de mi juventud, yo trabajé con niños de la calle en un ministerio que hicimos, así como un hogar feliz, o Horita Feliz se llamaba así. Entonces uno iba a un determinado lugar y tú juntabas a los niños y hacías un tipo de trabajo y todo eso. Y saben que los niños de la calle, los que literalmente viven en la calle, son como animalitos muchas veces, ¿ya? Si tú les das algo, ellos protegen su metro cuadrado. Y también hay una desconfianza. Ellos difícilmente van a confiar porque ellos no confían en nadie, ¿no? Por eso están abandonados. Si confiaran en alguien, no estarían abandonados. Entonces, y tienen que luchar por sí mismos. Todo es para ellos mismos. Y a veces, por una cosa tan pequeña, ellos pueden agarrarse a golpes, ¿no? Son irrespetuosos muchos de ellos, porque no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Entonces, no tiene, porque tampoco nadie les enseñó a respetar, porque tampoco a ellos les respeta, por eso están en la calle, ¿no? La gente le trata mal muchas veces, entonces, eh, y crecen así. Entonces, trabajar con ellos es un tremendo desafío, tremendo desafío. Muchas veces yo considero que a veces como iglesia nosotros crecemos como así, como podamos. Por eso a veces nuestras iglesias tienen tantos conflictos, porque cada uno lucha por su metro cuadrado, porque no confía en el otro, ¿no? Porque solamente soy yo. Y uno dice, si yo no lucho por mí, ¿quién lo va a hacer? Entonces uno está tan preocupado y afanado por sus propias cosas, ¿no? Yo escuché a muchos hermanos decir, si yo no trabajo, mi familia se muere de hambre. Y no es así, porque en realidad todo viene del Señor. Entonces, mi esperanza está en Dios. Pero ¿quién me enseña a confiar en Dios? ¿Quién me enseña realmente a creer? Porque es fácil que te digan. Yo sé que muchas veces nos dicen, ay, no, esto es malo, esto es bueno, no hay que hacer esto, no hay que hacer este otro. Pero es distinto cuando nosotros convivimos con alguien que a diario vemos lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, el discipulado
Por eso Jesús prácticamente, él vivió con sus discípulos todo el tiempo que él estuvo con ellos. Es decir, desde que empezó su ministerio hasta que murió, él estuvo ahí con sus discípulos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a retomar. Entonces, ese es el discipulado. No sé si se me entiende, ¿no? Es decir, no es solamente un curso, no es solamente que alguien te diga, mira, siéntate, te voy a enseñar qué dice la Biblia sobre esto, ¿ya? Sino también aquel que te dice, mira, dice, esto es lo que el Señor nos dice, ahora, ¿cómo lo ponemos en la práctica? ¿No? Y la única manera de poder ayudar a alguien es vivir con alguien, ¿ya? Ahora, probablemente eso es casi imposible para nosotros porque no vamos a llevar a un grupo de personas a nuestra casa a vivir, ¿no? Aunque a mí me gustaría, ¿no? Y creo que hacemos algo nosotros acá porque siempre estamos invitando a la gente acá. Entonces, porque eso nos ayuda un poco a estar cerca de las personas. Pero por lo menos uno debería pasar la mayor cantidad de tiempo con la otra persona. Ahora, no solamente presencial, porque hoy día yo sé que a veces ni siquiera nosotros como papás podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos, porque estamos 8 horas en el trabajo, algunos 12 horas, ¿no? Y después, no sé, dormirán otras 5 horas y ya ahí se nos va más o menos como unas 17 horas. Y entonces, a veces el tiempo que uno pasa con otra persona no es tanto la cantidad, sino es como que uno sabe, porque uno, aunque uno dice, mi papá no está permanente conmigo, pero sabe que está como protegido, sabe que no tengo que estar preocupado de muchas cosas porque papá y mamá están ahí para eso, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cuando uno es niño no está preocupado en que si mañana voy a comer, porque papá o mamá está preocupado de eso, aunque no esté presente todo el día con nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discipulado, no estoy diciendo que tenemos que estar las 24 horas con la otra persona, pero sí que la otra persona sepa de que en realidad hay alguien que está conmigo las 24 horas, aunque no sea presencial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discipulado, nos referimos a eso, ¿ya? Bueno, vamos a volver otra vez a compartir. Ya. Entonces, decimos que necesitamos crecer intencionalmente, ¿ya? Nuestro crecimiento debe ser intencional. Y para eso también uno tiene que, lo que nos pasa a los papás, ¿no? Si nuestros hijos están con alguna enfermedad que está obstaculizando su crecimiento, ya sea físico, ya sea mental, ya sea emocional, entonces uno empieza a buscar ayuda para decir cómo soluciono este tema. A eso me refiero cuando hablo intencionalmente, ¿no? Que uno está pendiente de que uno pueda crecer. ¿Se acuerdan cuando hablamos del crecimiento? Cuando la Biblia dice que Jesús crecía ¿se acuerdan? Estatura, sabiduría y en espíritu, si no me equivoco. En estatura, que habla de la parte física, ¿no? En sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Era 4 puntos, es texto, Eso mismo. ¿no? En gracia, ¿no? Y en realidad, eso es solamente según ese texto, solamente apunta a 4 áreas, pero dentro de esas 4 áreas hay muchas otras más que tienen que ver con santidad, que tienen que ver con humildad, que tienen que ver con el carácter de uno. Yo no sé si han escuchado ustedes decir a personas, a veces uno dice, mi carácter es fuerte. Y se refiere de que son personas arrebatadas, de que son personas violentas o personas groseras, y uno dice, mi carácter es fuerte. Saben que dentro de la filosofía oriental, dentro de los países orientales, ¿no? Cuando habla de carácter, cuando uno dice que su carácter es fuerte, es porque su carácter ha sido trabajado. Entonces sabe controlar su carácter, ¿no? Son personas que dicen mi carácter fuerte porque lo ejercito todos los días para que se fortalezca. Entonces ahí tiene como dice Gálatas, dominio propio, ¿no? Uno sabe dominarse a sí mismo. Eso es fruto del Espíritu Santo.
Pero cuando una persona es arrebatada, es violenta, entonces su carácter es débil porque no lo ha trabajado, ¿ya? No lo ha ejercitado. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de gracia, ¿no? Si, de nuestra forma, nuestro carácter, si está sometido, si está trabajado, si está siendo guiado por el Señor, entonces vamos a tener un carácter fuerte que se pueda dominar, ¿ya? Y eso tiene que ver con el rol del Espíritu Santo. Dice el texto, bueno, la definición, un discípulo es aquel que se va negando cada día a sí mismo para vivir solamente para él, es decir, para Jesús, y extendiendo su misión a los demás, es decir, a todo el mundo, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí, ¿ya? Sé que a veces cuando uno dice, tú tienes que morir para ti, y uno dice, no, pues lo que más quiero yo es vivir. No quiero morir, yo quiero vivir, ¿no? Pero el texto dice que nuestra vida no sea en torno a lo que nosotros queremos, porque aunque seamos lo más inteligentes del mundo, siempre seremos limitados si nos comparamos con Jesús, si nos comparamos con Dios, ¿ya? Nuestras fuerzas serán limitadas porque en algún momento nos cansaremos. En algún momento nuestras emociones nos jugarán en contra. En algún momento mis sueños me desilusionaré por algunas situaciones y mis sueños tal vez van a ir al tacho de la basura, literalmente en algunos casos, ¿no? Porque cuando uno habla con algunos adultos y uno dice, de niño, ¿qué te gustaría, qué te gustaba ser? ¿Qué soñabas ser de niño? Porque los niños sueñan, los niños sí dicen, no, a mí cuando yo sea grande voy a hacer esto. Voy a ser paleontólogo. ¿No? Y muchas veces en el transcurso del tiempo uno simplemente se va conformando con lo que viene. A veces yo escucho decir a muchos adultos, los adultos ahora, cuando uno lo pregunta y le dice, ¿cómo estás? Casi la mayoría dice, pasándola, sobreviviendo, ¿no? Es como, ya son ese tipo de respuestas. Pero si uno le pregunta a un niño, uno le dice, ¿cómo estás? Tal vez te va a hablar de cosas que sueña, especialmente si es un niño que está siendo cuidado, es un niño que está siendo desafiado, un niño que está siendo potenciado permanentemente. Entonces, un niño que sueña, un niño que es alegre, un niño que no tiene miedo en cierta manera, ¿no? Entonces, el discipulado tiene que ver con eso. Por eso nos invitan a vivir con Jesucristo, porque Jesús es la fuerza, Jesús es nuestro amparo, Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y uno dice, ¿quién no quiere estar con una persona así? ¿No? Que da su vida por amor a uno. Aquel que te desafía, que no te va a denigrar, aunque el mundo te diga lo que te diga. ¿Se acuerdan de esa mujer adúltera que fue encontrada en el acto de adulterio y todos querían apedrearla? Y Jesús simplemente le dice, ve y no peques más. Jesús no es aquel que humilla, sino es aquel que te desafía, te transforma, te renueva día a día. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, es importante vivir solo para Él, solamente para Él, aquel que realmente valora tu vida, ¿ya? Y te ama con todo lo que Él es, que fue capaz de dar su vida por amor a nosotros, ¿ya? Ahora, ese amor y el vivir para Él necesariamente tiene que llevarnos a extender su reino, a extender la misión, estar involucrado en la misión, ¿ya? Y mirando al mundo entero, ni siquiera mirando nuestro entorno solamente, sino mirando el mundo entero. Así que yo les invito, ustedes que son mucho más jóvenes que yo, miren al mundo entero. Esas son las oportunidades que ustedes tienen, ya sea como profesionales, ya sea como familia. Yo no sé cuáles son lo que el Señor va a hacer en sus vidas, pero pongan el mundo en su enfoque. Cuando yo entendí eso, porque yo
Esto me lo enseñaron de niño, de joven, adolescente, y yo lo creí. Yo dije, Señor, yo realmente quiero ir al mundo. Ahora, si yo miraba mi realidad económica, no tenía ni siquiera para viajar a la ciudad más cercana de donde yo vivía. De hecho, ni siquiera yo viajaba en la misma ciudad, porque uno dice, yo soy pobre en realidad, ¿no? Uno mira su realidad, uno dice, yo no tengo esa posibilidad. Pero yo la creí, yo dije, si el Señor me invita a mirar el mundo, yo quiero mirar el mundo. Y yo me acuerdo que muchas veces yo iba a la terminal de buses y me quedaba ahí mirando a la gente. Yo decía, algún día yo voy a estar ahí en las terminales, en los aeropuertos, y voy a conocer el mundo. Y yo la creí. Todavía me falta conocer varios países y varios continentes, pero sí, ¿no? Y lamentablemente los años pasan, sí, eso sí, ¿no? Pero el desafío es real. Así que no, especialmente Connie, que tú estás la más chica del grupo, sigue soñando, ¿no? Mira el mundo, pero vive como Jesucristo y vas a ser parte de todo lo que el Señor está haciendo en el mundo entero, ¿ya? Esta definición, ¿no?, tiene 3 dimensiones: seguir a Jesucristo, crecer y ser enviado. Es decir, todo lo que hemos hablado se resume en esas 3. Seguir a Jesús implica crecer, y si uno está creciendo, necesariamente va a ser enviado, ¿ya? No podemos quedarnos solamente, ya, yo sigo a Jesús, listo. O no solamente podemos decir, no, yo lo único que me interesa es crecer. O uno puede decir, mira, lo único que yo quiero es que me envíen. No, no me pueden enviar si yo no estoy creciendo. No me van a enviar si yo no soy un seguidor de Jesucristo. No voy a crecer si no he aprendido, si no he nacido de nuevo, si no me he puesto a disposición del Señor, ¿ya? Entonces, estas 3 cosas van juntos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Parece que ahí se me... ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? No. Muy bien. Entonces vamos a volver otra vez a compartir. Volver. Ya. Entonces estamos... Bueno, yo espero que realmente se esté entendiendo la definición, porque cuando hablamos de discipulado, yo espero que ustedes puedan entender. Aunque igual me gustaría preguntarle, ¿están de acuerdo con esta definición? ¿Creen que eso es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué piensan? ¿Te refieres a lo de la tridimensionalidad? A lo que hemos hablado de ser un discípulo. ¿Será que eso es lo que desde la Biblia deberíamos entender? ¿Están de acuerdo con esta definición ustedes? ¿O aumentarían algo o sacarían algo? Buena pregunta. A ver, ¿alguien? Lo dice el pastor, así que está bien. Gracias, Mateo, mi fan, mi palo blanco. Ya. Estoy... Ahora, como lo estamos grabando, ustedes pueden volverlo a leer, y si en la semana quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, también lo pueden ir trabajar, ¿ya? Un discipulador es un discípulo que intencionalmente camina junto a otros discípulos, animando, equipando, movilizando y desafiando en amor a crecer y ser como Jesús. Entonces, ahora vamos a definir un poco lo que es ser un discipulador. Un discipulador no puede ser discipulador si no ha sido discípulo, ¿ya? Entonces, un discipulador necesariamente es un discípulo. Eso significa que él tiene un discipulador, es decir, como discípulo, él tiene un discipulador, ¿ya? Alguien le está discipulando para yo ser discípulo. Porque un discípulo no es aquel que simplemente camina solo, no, es aquel que está siendo discipulado. Ahora, que intencionalmente camina con otros, junto a otros discípulos, ¿ya? Y realmente me gustaría que esto pudiéramos encarnarlo en nuestras vidas.
el discipulado no es solamente ocasional, no es solamente eventual. Ah, mira, yo me encontré con alguien y le hablé del evangelio. Eso no es ser, no estamos siendo discípulos con eso. Estamos compartiendo el evangelio, estamos haciendo evangelización, ¿no? Pero el discipulado tiene que ver el caminar intencionalmente junto a la otra persona. Es asumir a la otra persona. Es lo mismo que Jesús hizo. Jesús se tomó todo un tiempo, una noche para orar, y ahí escogió. Y casi los 4 evangelios, especialmente 3 de ellos, van nombrando uno por uno quiénes fueron sus discípulos, ¿ya? Entonces, nosotros igual, en algún momento, cuando ya decidamos ser discipuladores, necesitamos caminar junto a María, junto a Juan, junto a Pedro, junto a Santiago, junto, es decir, a Magdalena, no sé, pero necesitamos caminar junto a personas identificadas. Y a esas personas necesitamos animarle permanentemente. Necesitamos equiparle, ¿no? Darle herramientas, ¿no? Necesitamos movilizarlos. Necesitamos desafiarlos. Siempre en amor, ¿ya? Siempre con el amor del Señor. Para que ellos puedan crecer y que puedan ser igual que Jesús, ¿ya? No sé si me doy a entender y si realmente este concepto es lo que ustedes ya tenían o cambia en algo al concepto que ustedes tenían de ser un discipulador. ¿Alguien? ¿Estamos ahí? Bueno, estaba muteado. Personalmente, bueno, yo ya conozco mucho de la visión que estás tratando de transmitir, así que sí, encaja harto con la visión que yo tengo de un discipulador. Que primero, o sea, lo más importante, según yo, sería que la intencionalidad que existe dentro de la definición de discipulador. Onda, un discipulador está ahí para caminar con el discípulo, pero no es porque sí, no es como por casualidad o porque hay que hacerlo, sino porque tiene la intención de realizar un trabajo con esa persona. No es simplemente voy a caminar contigo y vamos a ver qué onda, sino yo tengo la intención de caminar contigo para que tú trabajes, para que tú crezcas. Yo te voy a dar herramientas, te voy a desafiar, pero va con esa mentalidad, no es como que va a lo loco. Eso. Bien. Ahora, la importancia del discipulado, ¿ya? Solamente lo voy a mencionar estos 6 y después la próxima semana ya vamos a empezar a desarrollarlo uno por uno, ¿ya? ¿Por qué es tan importante hacer discípulos o ser discípulos también, ¿no? Primero porque es un mandato de Jesucristo, según la Gran Comisión. Y es la tarea principal de Cristo, porque eso es lo que Jesús hizo, ¿no? El discipulado. El discipulado tiene que ver con la obediencia. Uno debe aprender a obedecer al Señor. Y el obedecer tiene que ver con sumisión, con sometimiento, ¿ya? Y creo que también como iglesia lo que más nos falta es el sometimiento. ¿Por qué? Porque desde muy chiquito nosotros vamos creciendo en la autosuficiencia, en la autoindependencia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a personas decir, es mi vida, no te metáis conmigo, yo hago lo que quiero, ¿no? Es mi vida. Entonces es porque se siente autosuficiente. Nadie le puede decir nada, ¿no? Pero un discípulo es aquel que aprende a obedecer, aprende a someterse a Jesucristo, ¿no? A Jesús, entendiendo que Jesús es el primer interesado en que nos vaya bien y Él anhela todo lo mejor para nosotros, ¿ya? Entonces, someternos en obediencia a Él. En el discipulado
uno crece intencionalmente y exponencialmente. Es decir, no solamente es un crecimiento intencional, sino esto se va expandiendo y en algún momento esto va creciendo solo. Es decir, ya no necesita tener que hacer los mismos trabajos, sino ya se va exponiendo de una manera natural, ¿ya? Y también el discipulado ayuda a un crecimiento saludable a la iglesia. Y lo que más anhelamos hoy día de nuestras iglesias es que sean iglesias saludables, ¿no? Y así que es un desafío. El discipulado también es trascendental, es decir, abarca todas las culturas. No es solamente algo para nuestro entorno, para nuestra cultura, para nosotros nada más, sino es para todos, ¿ya? Y la multiplicación, es decir, el discipulado nos lleva a la multiplicación. Y ahí nos muestra estrategias, cómo vamos a multiplicarnos. Porque eso es lo que Jesús hizo a través de sus discípulos, se multiplicaron y hoy día el cristianismo sigue multiplicándose porque empezó con Jesucristo, con sus discípulos, y a partir de ahí se sigue multiplicando. Entonces, el discipulado necesariamente tiene que llevarnos a la multiplicación. Y ahí tiene que ver con estrategias que Dios tiene para nosotros en las distintas áreas de nuestra vida. Es hacia allá donde me gustaría que nosotros podamos ir. Es en algún momento nosotros decir, sí, tenemos una iglesia saludable. En algún momento podamos decir, sí, nosotros estamos creciendo intencionalmente y estamos abarcando no solamente nuestra cultura, sino todas las culturas. Tenemos distintas estrategias. Somos una iglesia que amamos obedecer al Señor, amamos someternos al Señor. Somos una iglesia que está dispuesto a hacer lo que Jesús está haciendo. Entonces, es allá donde me gustaría que podamos soñar y decirle, Señor, realmente esto es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, ese es el discipulado, una aventura desafiante. No debería ser algo monótono, no debería ser algo aburrido. Si nosotros estamos haciendo del discipulado algo aburrido, algo monótono, entonces nadie va a querer seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces, tiene que ser una aventura. Jesús les pregunta a sus discípulos en una ocasión, les dice, ¿ustedes quieren irse? ¿Ustedes quieren dejarme? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Porque en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Porque en ti nuestras vidas realmente han sido transformadas, han sido cambiadas, ¿no? Por eso Pedro en algún momento dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Aunque después falló, pero a la final, literalmente, Pedro dio su vida por Jesucristo. Y casi todos los discípulos, ¿ya? Y no fue Pablo como discípulo, él no se lamentó en los últimos momentos, a pesar de las dificultades que vivió, nunca dijo, pero Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy sufriendo? Si yo soy tu hijo, no debería pasarme estas cosas. No, él dice, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, estoy listo, hice lo que tenía que hacer. Y si tengo que morir ahora, voy a morir feliz y contento. Y yo espero que en algún momento de nuestras vidas, porque todos vamos a llegar allá, si es que el Señor no llega antes, pero cuando lleguemos allá, a los últimos días de nuestra vida, no importa la edad, porque recordemos que Jesús murió a los 33, ¿no? 33, 32, 34. Ahí los teólogos no se ponen de acuerdo la fecha exacta. Pero no vivió más años no llegó a los 40. Pero yo estoy seguro porque Jesús mismo dice, ¿no? En la cruz, él dice, sus palabras de él son de satisfacción, ¿no? Y entrega su vida al Señor porque cumplió su propósito. Y realmente el anhelo que yo tengo es que cada uno de nosotros podamos decir, he cumplido mi propósito. Estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, si tengo que irme con el Señor, estoy listo. ¿Ya? Especialmente hoy más que nunca. Creo que la muerte es mucho más visible y cercana a nosotros. Así que no vivamos como si vamos a vivir la eternidad acá en este mundo. Vamos a vivir la eternidad, pero puede ser que
más temprano que tarde, tal vez tengamos que irnos de este mundo. Así que no espere vivir la vida, no espere ser desafiado por el Señor más adelante, ¿no? Connie, no esperes decir, no, ya cuando termine la universidad o cuando me case, o cuando... no, ahora. Javi, Matthew, ahora vivan la vida, vivan los propósitos del Señor, vivamos los propósitos del Señor y anhelemos tener un mundo mejor y una iglesia saludable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están? Yo voy. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos se convirtieron? Amén. Amén.